¿Cuáles son las repercusiones y síntomas de una persona que fue víctima de abuso sexual? El día de hoy vamos a hablar de eso con el psicólogo y futuro abogado Víctor Pérez y la criminóloga Fabiola Escobedo. Quédense. Muy bien, pues empecemos con los síntomas. Bien, bueno, en primera parte vamos a ver los físicos, porque el niño se puede quejar de un dolor en su zona genital, o que haya un sangrado, o que irritación o algo que ahora sí que nos dé un indicio que dentro de un peritaje es más factible a que pase para que ya se la denuncien de mayor facilidad. Entonces, uno de ellos sería en síntomas físicos. Ahora sí, en síntomas, cuestión emocional, vamos a encontrar que el niño se va a retraer, el niño va a sufrir síntomas de una depresión infantil, niveles de sueño malos, bueno, el niño no se puede dormir, el niño no puede despertar, o el niño duerme mucho, el niño duerme poco. Se va a los polos, pues. También en una cuestión sexualizada, el niño o empieza a hacer tocamientos a los otros niños, o empieza a hablar de temas sexuales, o incluso empieza a buscar temas sexuales en su teléfono, ya que les prestan a los niños teléfono, hacen búsquedas. Entonces, si ves que hay una manera en la que el niño está manejando una sexualidad que no va acorde a su edad, es también un síntoma de ellos. También vamos a encontrar que el niño ya no quiere acudir al lugar que iba. Si fue abusado en la escuela, ya no quiere ir a la escuela, o si fue en algún hogar de algún familiar, ya no quiere ese lugar, o si pasaba mucho tiempo con un primo, con el abuelo, con alguien, ya no quiere pasar con él. Entonces son indicadores que nos van a mostrar que vivió un abuso. Para ello se maneja un diagnóstico en el que se tiene que ver si el niño sufrió un abuso. Es una metodología, ahora sí, con herramientas estandarizadas en el país, y que también es tanto son factibles para las normas de salud, tanto como para las legales. Entonces se maneja un diagnóstico acorde a entrevistas y instrumentos para ver si el niño vivió un abuso sexual. Entonces, todos nos podríamos entonces dar cuenta cuando quizá alguien tiene un hijo y le cuenta que el compañero les está quizá mostrando fotos pornográficas, ¿no? Que se las están agarrando a su papá, o que empieza a promover el tema entre sus compañeros. ¿Sería un síntoma a tomar en cuenta? Sí, muchas veces lo que nos hablan en el consultorio es de que el niño empezó a mostrar comportamiento como tocar a los compañeros, compañeras, de alguna forma impropia. Entonces ello nos empieza a mostrar sus juegos sexuales. Dentro de su comportamiento social es un síntoma que nos muestra que pudo haber sufrido o algún tocamiento, o lo vio de alguien más. En todo caso, también sería un tipo de abuso sexual, porque si lo vio de alguien más, recordemos que es exponerlos también a abusar sexualmente de alguien, ¿no? Así es. Digo, también es parte de, es una cadena al final, como dice Víctor, digamos que es un paciente cero, la persona que está sufriendo el abuso, y después empieza a pasar a los tocamientos con otros compañeros, o a exponerlos a ellos mismos incluso a otro tipo de material, y incluso también quieren recrear las situaciones que han llegado a estar sufriendo. Y de alguna forma de, mira, bájate los pantalones, o mira, inclínate así, o haz esto, o toca aquí, y es así también como se empieza a expandir el fenómeno. Y entonces, si a lo mejor en la escuela tu hijo tiene un compañero que ha sido víctima de esto, tienes que detectarlo, porque ¿qué repercusiones tendría entonces en el niño que no fue víctima, pero que se está exponiendo a este paciente cero, como le llamamos? Sí, es por ello que sí nos han llegado a hablar a la Asociación de Salud Mental de Jalisco, que para acudir a un kinder para también hacer una entrevista con las maestras. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que el niño empieza a tener un comportamiento diferente, que empieza a ser incluso agresivo, que, uno importante también es el hecho de que, el niño se volvió a empezar a hacer del baño en la cama. Entonces también es un síntoma de ello. Son síntomas, hay mucha comorbilidad con otros trastornos o con otras cuestiones, entonces tenemos que ir indicando síntomas para llegar al diagnóstico. Estos síntomas que hemos mencionado hasta el momento, ¿hasta qué edad pueden ser factibles como buenos indicadores? Porque no van a ser los mismos hasta qué edad. Muy bien, son los indicadores en infancia. Hasta como los 10 años. Incluso hasta de la primaria, en la secundaria y en una adolescencia vamos a encontrar también, pues, que ahora sí se va a dar un retraimiento que va
obviamente a lo que se tiene, que es un adolescente que empieza a socializar ello, entonces nos habla de algo extraño, también de autolesionarse, cortadas o de alguna forma. Sí, incluso también, ya que lo mencionas, tienen muchas crisis de pánico al ser tocados. Incluso tocar el hombro puede ser una transgresión muy fuerte y llegan a tener así crisis se ponen a gritar, existe este tipo de ataxia que es falta de aliento, no pueden respirar muy bien, o sea, existe eso que es una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, de pánico, por alguna situación, algún detonante que haya recobrado al momento que ha sucedido el incidente, ¿no? Digo, obviamente sí cambia muchísimo en adolescentes, es muy diferente, ya no es tanto, como ya está un poco más preparado el cuerpo y ya hay también también pueden presentarse en sintomatología física, lo que son infecciones también, es muy común que dicen, oye, ¿por qué está teniendo una infección vaginal la niña? Si no están ahorita en edad, ahorita ya es un poquito menos frecuente la infección en los niños, digo en los adolescentes, pero ya se empieza a cambiar tanto la sintomatología. ¿Por qué? Porque también cambia el cuerpo. Y entonces aquí ya entraría lo de, en vez de contarle a los compañeros, sería ya que empezaran también a hacer unos ciertos abusos hacia sus compañeros ya en esta edad. En esta parte nos vamos a encontrar, como te lo decía, tanto como en síntomas porque son síntomas de ansiedad también, sí, como lo dice Fabiola, también somáticos. También nos vamos a encontrar que se van los polos, como te decía, o dormir mucho, o dormir poco, o comer mucho por ansiedad, o comer poco. Y también nos vamos a encontrar o una hiposexualidad o una hipersexualidad. Hiposexualidad sería reprimirla, no tenerla, sí, y la hiper sería sobresaltarla. Incluso como lo comentó Fabiola, el miedo a que ser tocados, o abrazados, o besados, no, es un rechazo total. Y la hipersexualidad, la sexualidad obviamente pues todos la estructuramos de alguna forma, cada quien la vive de su forma la sexualidad, pero para ellos pues va a ser una forma pues ahora sí dañada, en la forma en la que la sexualidad se va a vivir como o algo sucio propio que no se debe ni pensar en ello, o que se normalice y que no es nada, es un mecanismo de defensa que toma la sexualidad como algo banal para que no sea dañino para el psiquismo. De acuerdo, ahora vamos a hablar un poco de las repercusiones y estas van muy encaminadas a tu licenciatura, tú eres criminóloga. ¿Cómo repercute esto en la vida de alguien? Bueno, pues hay muchos factores. El tabú que se puede decir es que si alguien ha sufrido de un tipo de abuso sexual en su infancia, va a repetir el patrón. Generalmente en las mismas edades que él sufrió el abuso, va a iniciar a buscar víctimas de ese mismo abuso. Realmente no es 100% factible, no es en todos los casos que alguien sufre un abuso, va a cometer abuso sexual en el futuro, siempre y cuando sí tiene que llevarse un tratamiento psicológico. O sea, tiene que haber ese sanamiento por parte del menor que está sufriendo o que fue víctima de este abuso para que no existan estas acciones, como dijo Víctor, de hiposexualidad o hipersexualidad que estén detonando en los niños. Entonces, esto es lo mismo. Piensan que es una conducta normalizada que tiene que suceder en la misma edad que sucedió para ellos y lo cometen. Esa sería una de las principales situaciones. Como comento, no es en todos los casos, se cree que es un tabú, incluso teorías de la pedofilia indican que ha sido por esta razón que abusadores o que son abusados desde niños tienen este patrón de pedofilia, de deseo para cometer lo mismo con los niños de las mismas edades en las que fueron abusados. No es 100% real, es una parte de teoría, no es 100% en todos los casos, siempre y cuando, ¿por qué? Porque tienen que abordarse de alguna forma. Si el abuso no se cierra, no hay un saneamiento de parte de psicología, no va a poder tener un cierre saludable, digamos. ¿Y cómo es que esta persona que sufrió ese daño, al no sanar, lo provoca o se lo hace a otra persona si a él le afectó y le dolió? Cambia la perspectiva. Obviamente no es bueno generalizar en todos los casos, porque tú y yo podemos vivir la misma vida, crecer en el mismo ambiente, pero un factor independiente puede afectarnos a las dos de manera distinta. Entonces,
Obviamente a una víctima puede decir, a mí me dolió mucho esto y yo no quiero generar el mismo daño, pero al mismo tiempo hay otros que pueden ser muy hedonistas y decir, yo sufrí esto y mi forma de sacarlo es hacerlo con los demás. Esa es una forma incluso. Incluso un ejemplo fuera de ello es los videos que circularon de ahora que sale el coronavirus, gente que se cree infectada, escupía en los lugares para infectar a los demás. Y yo lo estoy viviendo, que alguien más lo viva. Exactamente. Incluso también sucedía con pacientes de VIH, que también llegaban a suceder esta parte. ¿Por qué? Porque es el dolor, ¿no? Obviamente la forma y la inteligencia emocional que cada ser humano tiene, pues lo va a llevar de manera acorde, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo estoy padeciendo esto y no quisiera que alguien más lo sufriera y voy a crear conciencia de manera positiva, o me voy a vengar de esta sociedad que me generó esto, porque incluso es eso, es vengarse de la sociedad que no fue un respaldo para ellos, que lo protegieran o que le hicieran caso cuando estaba siendo una víctima y dicen, yo ahora me voy a vengar de esa misma sociedad. Lo vemos hasta en la película del Joker, ¿no? Tal cual, o sea, esto es muy reciente, la película. Claro, sí. Que en esta película, Arthur Fleck, que es el protagonista, dice que nadie se preocupaba por él. Entonces aquí una víctima de abuso sexual diría, oye, pero si nadie pudo detectar el problema cuando yo lo estuve sufriendo, a lo mejor hay situaciones en las que hasta que no pudo irse de su casa todavía fue víctima, ¿no? Así es. Y de hecho también eso ocurre muchas veces, el que ha sufrido tanto de víctimas, y esta es una repercusión ya fuera de la sintomatología y de la situación física y emocional, que deciden salirse de ese núcleo, sea como sea la forma posible, ya sea incluso por medio de drogas, porque es muy común el consumo de drogas en abusos, e incluso buscar la manera de salir de casa o del ambiente en donde estaban siendo victimizados, y como son menores, pues cuál es el resguardo que van a tener. O sea, es un grupo vulnerable al final de cuentas, o sea, necesitan mucha atención, necesitan a alguien que los respalde, y se van a salir, o sea, se van a salir. ¿Por qué? Porque ya me ha tocado casos donde el hermano abusa de la hermana pequeña y tienen que vivir en el mismo ambiente. Y lo peor de todo es que incluso, como ya lo habíamos dicho en momentos pasados, cuentan el abuso y dicen, no es cierto, no está pasando eso, estás mintiendo, estás esto. Y empieza a haber un rechazo, empieza a haber el abandono de, no me están apoyando aquí, me voy a ir. Y va a terminar siendo víctima de algo más grave y se puede prolongar, ¿no? Exactamente. Y al final, esa misma víctima puede en un futuro convertirse en un victimario. Y no me refiero a un victimario de abuso sexual, va a ser lo mismo. No. Pero sí puede ser, como está en situación de calle, terminar en la delincuencia organizada, robo, asalto, consumo de sustancias, prostitución y infinidad de cosas que puedan llegar a tener un sustento económico por lo mismo. Muy bien. Bueno, hablando de las repercusiones, como lo vemos, pues si lo sufres en la infancia, pues, va a repercutir en tu vida adulta. Claro. Y va a repercutir en todas las áreas, en la vida sexual, en la vida de pareja, al momento de tener hijos, al momento de entablar relaciones sanas con otras personas, y como decíamos, se va a reflejar en un sinfín de trastornos, depresión, ansiedad, consumo de sustancias, dependencias. Entonces es un suceso que afecta en todas las áreas. También por ello tiene que ver mucho cómo la familia acepta la idea de que la persona sufrió un abuso y cómo lo acepta y lo trabaja. ¿Cómo le dan el acompañamiento para que mejore? Yo te creo, vamos a actuar de alguna forma, vamos a hacer una denuncia y que vea que hubo una repercusión a lo que le sucedió. Porque si nomás callan al niño es claro, contraproducente. Entonces, daño. Y también existe mucha confusión. ¿Por qué? Porque hay que recordar que nuestro cuerpo es una máquina. Y ante diversos estímulos, a pesar de que son desagradables, nuestro cuerpo tiene que trabajar en ello. ¿Por qué? Porque en casos de violación tiene que existir una lubricación vaginal. Entonces, existe incluso el placer en ese momento, y existe esta confusión que ya entra en la psicología, que dice, es un momento traumático, pero mi fisiología estaba dando cierto placer. Pero es porque es un mecánico. Exactamente, pero la gente pues no es tan cultural saber que pues mi cuerpo está generando esta respuesta porque es un estímulo. Mi cuerpo trabaja a base de estímulos, de terminaciones nerviosas,
y creen que están mal. Incluso Pero se mi sienten mente- más culpables. Pero mi todavía. mente no lo consintió. Exactamente. Es una de las figuras pues, más importantes dentro del abuso, que es la culpa, por el hecho desde el punto de yo lo ocasioné, porque estaba en este momento aquí, porque no hice nada, porque no aprendí, porque no lo dije en el momento, porque llegué hasta tener un orgasmo. Entonces, todo eso juega muchas culpas y la persona termina, toda la culpa que debe tener el agresor la tiene esta persona, e incluso llega a casos de suicidio. Sí. Y a veces hasta la sociedad juzga, ¿no? Claro. En los mismos peritos, yo he visto situaciones en las que el perito dice, oye, pero hubo lubricación vaginal, entonces no fue violación. Y puede que ahí haya hasta negligencia por parte de las autoridades que atienden. Claro. Sí. Es muy común dado, obviamente en casi todas las instituciones pasa la revictimización. En este caso es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque de por sí alguien sufrió de que alguien más se aprovechara de su cuerpo y tiene que ver un examen ginecológico o ya de manera anal, oral, revisar cada parte del cuerpo y todas las lesiones, y hay intervención, o sea, hay introducción de hisopos, hay introducción de ya sea paletas de madera para poder tomar lo que es muestra. Ajá. Y pues se siente revictimizada, ¿no? Y todavía es repetir, cuéntanos qué pasó, y después cuéntanos qué pasó, y cuéntanos qué pasó, y la víctima ya dice, no, ¿dónde estoy quedando yo? O sea, ya en este punto ya no me están tratando como una víctima, ni con una sensibilidad, ni con una empatía. Simplemente, ya dinos qué te pasó. Incluso en el proceso terapéutico especializado en abuso sexual, es un protocolo de cómo preguntar, de cómo llevar la entrevista y cómo llevar el proceso terapéutico. Y llega a levantar la denuncia y la persona no está para nada capacitada ni siquiera para preguntar, y son preguntas que incluso llegan a atacar a la persona, y es cuando surge la victimización. Sí, inclusive lo mucho que se dan de que, cómo ibas vestida y cómo te ibas y qué tal. Y es ahí cuando dice, entonces, sí fue mi culpa porque me vengo vestida así. O sí fue mi culpa porque salí del antro a las 2 de la mañana. Y esta parte, bueno, ya entra más la victimología en toda esta cuestión. Y obviamente se divide en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de los niños, pues se considera, en la perspectiva de la victimología, hablando de Benjamin Mendelssohn, que es el que crea toda esta clasificación de víctimas, que los niños pues obviamente son víctimas inocentes, o sea, no pueden provocar nada, no pueden generar nada, simplemente alguien más abusó de ellos. ¿Por qué? Porque el que abusa es más inteligente, más grande, impone cierta prepotencia, digamos, que de un niño. Un niño pues no hay una forma de defenderse. ¿Sí? Y entra pues esta cuestión del poder, incluso en la historia de la sexualidad, él maneja cómo el poder también es una parte del agresor, pues, Claro. habla con la víctima. Y eso incluso también muchas veces se considera que el abuso sexual, la violación, siempre es con un índole sexual, que es de satisfacción, pero muchas veces es sobre el dominio, es sobre el poder. Y cuando hablamos ya de violación y cuando hablamos de los sujetos que lo cometen y ya son de manera serial, podemos ver en parte de psicología, en criminología, que no es a todas las mujeres, es a una específica, es a alguien que tenga ciertos signos, particularidades, que está haciendo una forma hedonista de matar al sujeto, de cometer en el sujeto la idea que tiene en mente o lo que ha pasado. O incluso esto que mencionas es muy importante, porque en internet, ¿quién no ha leído comentarios misóginos que dicen, oye, pues si no se resistieran a la violación no las matarían? De una vez disfrútenla. Pues no, porque obviamente una persona que quiere violar a otra, no sabemos cuál sea su fin. A lo mejor sí es sufrir, si es que la víctima sufra, Claro. y no lo hace por satisfacción sexual, lo que comentas. Sí. Entonces, cuando escuchamos este tipo de comentarios en internet, lo mejor es que nos estemos informando. Para eso es este espacio y estos videos. El caso de la Dalia Negra. Sí, de hecho es un caso muy, muy interesante. Incluso los patrones que podemos ver, se da conocimiento de lo que es un agresor ya con conocimientos de medicina o con instrumentos específicos, porque los cortes han llegado a ser, porque bueno, si no llegan a saber del caso, creo que fue por algo de los
60, los 60, 90 en Estados Unidos. Pónganos un poquito en contexto para ahorita poder entender. Esta chica fue encontrada mutilada, cercenados senos, introducción de objetos punzocortantes en vagina, Sí. y incluso cortes de Le muslo. cortó un pedazo de muslo y le introdujo una vagina. Exactamente, o sea, son este tipo de cosas. Ya lo podemos ver con diferentes clasificaciones, ya no nada más es la violación, incluso te dejo viva, ¿no? Caminas y ya te vas y denuncias si quieres. Ya esta parte va a violación, ya va a tortura, y no es una tortura nada más física, también es psicológica, o sea, también ya es la tortura de me vas a matar, ¿qué me vas a hacer? Porque incluso es lo más seguro de que esa persona que fue víctima de esto haya pasado días encerrada en un lugar. Estuvo Y ya es, 3 días encerrada. o sea, y es ahí en esa parte que dices, ¿qué sucede, no? Y ya es una deformación, una forma ya destructurada de la violencia. Y la violencia yo creo que en su máximo esplendor, casi casi, de la crueldad humana, porque eso es crueldad humana. Sí, incluso si lo ponemos en un contexto actual, muchas veces, si te fijas, se le da un foco de atención a ciertos patrones de conducta criminal, Sí. de que la levantaron, la violaron, y bájate y cuéntalo y que todos se enteren. Y si te fijas, es un patrón que actualmente ahorita está pasando, que ya levantaban una que otra, y las denuncias salen y salen y salen. Y es cuando te encuentras también que el perfil del criminal también es, vean lo que estoy haciendo, Sí, vean la claro. huella que estoy dejando. Ya podría ser, aquí entra la criminología en el índice de criminalidad social, Claro. ¿no? Que se está dando este fenómeno. Levanto a la muchacha, la violo y quiero que sepan, ¿podrá ser? Sí, pues entra ya una parte tal vez de un criminal narcisista que necesita ser el foco de atención, y obviamente va a seguir repitiendo esto para poder tomar más focalización hacia su centro. Obviamente, como les digo, o sea, sí es más a víctimas especiales. ¿Por qué? Porque Con un perfil, Sí. porque ahorita vamos a abordar el tema de cómo alguien llega a ser victimario, y esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque eligen a un perfil. sí, o sea, también es muy... Llegan a decir, no, pues toman chicas que sean de constitución bajita y más delgadas, que no puedan tener tanto de defenderse, pero también dependiendo mucho de la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque como dijo Víctor, el primer foco siempre es la familia, luego las instituciones y al final la sociedad. Entonces, sí llega a haber una parte de centrarnos, cómo incluso no llegar a nosotros a poder ser víctimas, porque obviamente la seguridad pública entra en esta parte de defender al Estado, a llegar a tener un bienestar social, a una paz, una convivencia, pero también nuestra misma sociedad tiene que involucrarse a esas medidas y también prevenirlo, o sea, de alguna forma llegar a tomar medidas preventivas que nos ayuden a no poder ser víctimas, no nada más de este delito, sino de muchos delitos que podemos ser víctimas. Y esa es una parte también de la sociedad, de nosotros mismos, de ya dijimos, el evitar la prevención, en este caso, educar a niños en la educación sexual, acorde a su edad, y ya futuramente tomar ciertas medidas en nosotros como adultos, que ya son diferentes incluso. ¿Y quién puede tomar la educación sexual en los menores de edad como algo malo? ¿Qué le dirían a esas personas? ¿Realmente aquí es falta de información? Sí. Es que si vemos, Muchísimo, ¿verdad? pues ellos no recibieron también esa educación. Entonces, si se les da, bueno, van a hablarles de sexo, es lo primero que van a pensar. Y piensan que los van a hablar de todo lo coloquial y Sí, todo lo no. que hay de perversión en el mundo, Sí. ¿no? Incluso había gente que creía que le iban a poner directamente una película o un acto Sí. sexual. Y realmente no, o sea, hay que esclarecer que la educación sexual no solamente es relaciones sexuales, no, también es parte de cómo funciona tu cuerpo. Tienes un periodo menstrual, tienes erecciones, generas líquido de Desde eyaculación. la higiene hasta la salud. Exactamente. Desde la higiene hasta la salud. Y más porque incluso si han llegado a ver en Facebook un hilo de Twitter que dice hombres que no se lavan después de ir al baño y van sucios, que porque eso es de personas homosexuales, ¿no? Y dices, ¿cómo esa teoría de que por limpiarte tus áreas genitales
vas a ser homosexual. Vas a ser homosexual, exactamente. Y realmente es higiene. ¿Y dónde lo relacionas Esa. con tu salud? De que a lo mejor de que se acumulen hay muchas bacterias, te pasa algo peor, ¿no? Abscesos, ya sea o erupciones en la piel, de todo tipo, ¿no? Entonces es aquí cuando vemos la parte en que la gente se cierra y de verdad que solo son relaciones sexuales y son métodos anticonceptivos y te van a enseñar cómo masturbarte, porque también eso decía, nos van a enseñar a cómo masturbarse. Y eso Yo también no. vi en redes sociales, estaba un dispensador de condones y una publicación de una señora que decía que cómo es posible que les enseñen eso a los niños y lo tengan a tan fácil acceso. Bueno, la educación sexual es importante. Yo tengo amigas que realmente no saben cómo funciona la menstruación, no saben qué es lo que sale en su menstruación, no saben ni siquiera qué es el endometrio. No, ya tenemos eso. Y es importante recordarlo porque también tenemos algo que son los derechos a la libertad sexual. Sí. Y eso incluso nos dice que cualquier persona puede decidir cuándo iniciar su vida sexual activa a la edad en la que se sienta preparado y que no se le debe de negar ni siquiera la información. Que si tiene una pregunta no debe decirle, no, tú no puedes porque esta no es tu edad, sino tenemos que, como obligación nuestra, es brindársela. De hecho, aquí sí tengo que hacer el énfasis que ha sido un paso adelante. En el IMSS, aquí en México y aquí en la ciudad, me dicen enfermeras del IMSS, oye, es que nosotros ya no les negamos los condones o los parches anticonceptivos o los métodos anticonceptivos a las niñas menores, porque antes teníamos que pedir el consentimiento de sus papás y que ellos firmaran para podérselos dar cuando estamos teniendo un problema de embarazo adolescente masivo. Entonces, ¿qué hacemos? También tenemos que hacer políticas públicas al respecto de la educación sexual y a todos les va a terminar conviniendo. A la sociedad, que vas a evitar una sociedad enferma, el índice de criminalidad lo más probable es que baje, ¿correcto? Sí, claro. No va a haber personas afectadas psicológicamente si es que recibieron un abuso de este delito que estamos comentando hoy. Va a haber menos embarazos adolescentes. A la vez, incluso podemos tener hasta beneficios económicos de personas que pudieron hacer una planeación correcta y hacer todo el tiempo que quisieron. Y más que nada, ahorita que dices lo de los embarazos no planeados, cuando se le obliga a una persona a tener un producto no deseado, muchas veces llega a repercutir ese odio al mismo niño. Correcto. Y ese mismo niño va a generar esa misma violencia en el futuro y puede llegar a ser propenso a ser un victimario de diversos delitos afuera. Claro, y aquí yo he escuchado en psicología lo de los 5 traumas de la infancia. Este niño sentiría rechazo, ¿no? Aquí Víctor nos puede ayudar con esto, de cuando se siente no deseado desde el nacimiento. Bueno, hablaríamos de una cuestión psicoanalítica, Okay. incluso del rechazo de la madre, Ajá. e incluso también como lo mencionábamos, el contexto de cómo los padres viven su sexualidad, porque como ellos lo vivan, incluso que bese a la madre enfrente del hijo o viceversa, y que ellos vean que es un amor sano, y que también se les brinda un amor sano, y el hecho de que se ponga un alto a la sexualidad del niño, pero no de una forma pues, agresiva. Si el niño se está tocando es porque está explorándose. Entonces muchas veces llegaban y que déjate y le pegaban, entonces ya es algo malo y entonces van tomando incluso su cuerpo como algo malo. Incluso a veces no podemos saber, el niño a lo mejor tiene comezón y los adultos sexualizando ese acto los trauman. Sexualiza el discurso del niño o Ajá. incluso es como cuando el niño agarraba los zapatos y se ponía los zapatos de la mamá y el papá ya lo regañaba, pero es porque quería ponerse unos zapatos para caminar. Entonces muchas veces cree que el niño tiene el mismo contexto que el adulto y no. Lo mejor es decir al niño que hay partes donde tiene que ser en privado o rascarse o tocarse, pero hablándolo. Claro. Porque al final muchas veces se creen que el niño no entiende, pero entiende. El niño entiende y aprende. Y el ello constituye, pues sí, desde casa, también formando la educación sexual, tanto como en forma afectiva, desde la observación de los padres, como también en la forma sexual de su propio cuerpo. Y que la observación de los padres sea hasta el nivel saludable, que nada más vea la sana convivencia de los papás y no ningún vicio de esos tipos de abuso sexual, de cuando los papás no se dan cuenta que el niño no debe ver de más.
Sí, lo incluso mismo, ¿verdad? ha llegado a familias que ya los niños tienen ya cerca de 10 años y entonces se van ya toda la familia juntos. Ujú. Pues Entonces empieza a haber ahí pues una transformación de su percepción de la realidad sexual. Ujú. victimarios, ¿qué son y cómo llegan a hacerlo? Muy bien. Como lo decíamos, va a ser muy subjetivo, tanto como cada persona. Ahorita Fabiola apoyará también con los perfiles que se tienen, pero en un contexto psicológico es una forma en la que se estructura de diferentes formas. Incluso está el victimario que llega y tiene culpa, incluso que él mismo va y él mismo se presenta ante la autoridad. Y hay otros que gozan el hecho de estar manifestando un daño a los demás. Entonces tenemos que ver tanto como el por qué, como lo vivió él y qué fue para él el acto que cometió. Entonces, ello vamos a ir viendo porque incluso hay enfermos que hay una enfermedad, ahora sí que va orientada en la sexualidad y no puede relacionarse bien con alguien de su misma edad. Incluso vamos a ver la cuestión en la que no hay una excitación sexual si no es con un niño. Sí. O incluso vamos a ver si hay un déficit mental en la que pues, ocurrió un abuso a lo más cercano que hubo. E incluso cuando ya es el hecho de transgredir a la sociedad y a lo que más hace daño, que es un infante. Entonces va a ser un contexto psicológico también en el que vamos a ver en cada caso el por qué surgió. Si es que somos seres complejos, no podrías darnos una generalidad de todos los perfiles, pero por eso nos das ejemplos, ¿verdad? Sí, claro, es muy complicado. No es lo mismo hablar de un abuso que un padrastro le hizo a la hija de la mamá, A la hijastra. a la hijastra, a hablar de una institución, que ya podríamos hablar que quizá puede ser de una forma de pedofilia, como lo menciona Víctor, la excitación de trabajar, de estar expuesto a los mismos niños. O no es lo mismo hablar también de ya abusadores que son a víctimas adultas y que son un contexto social. Sí, porque incluso hay personas que tienen esta orientación hacia la pedofilia, pero ellos mismos se ponen un alto y buscan una ayuda. Se acercan a terapia a decir que es su orientación, que hay una excitación a ver a un cuerpo infante, pero que ellos no quieren acceder a ello. Ellos no están felices con esa excitación que sienten al ver un niño y quieren remediarlo. Sí. ¿Y qué pasa con los otros que no? ¿Serían estos victimarios violentos o que lo hacen con saña? Claro, principalmente si hablamos en el caso de la pedofilia, vamos a ir de niveles. Hay una excitación con niveles antes de cometer, ya sería lo pederastía, ¿no? El abuso. ¿Cómo va manejándose? Puede ser exposición a ciertos materiales, ver cosas de niños, ir a ver a los parques, a los niños jugar, leer material que les dé la imaginación posible, llegar a encontrar contenido de pornografía infantil y ya en casos más adelante pues ya sería el final o la cúspide, el abuso. La consumación. Exactamente. Todo esto va a una parte de patrón interno que obviamente cuando hablamos de pedofilia es muy difícil el que se acerquen con un psicólogo. Es muy bueno cuando lo hacen. ¿Por qué? Porque hay que... ¿Ya vamos a cerrar? Sí. Ya vamos. Hay que apoyarlos de una manera en que sí es una enfermedad mental, pero no hay que estigmatizarlos de que digan, yo siento placer al tocar o al ver o con un niño, pero no significa que yo quiera hacerlo, como dijo Víctor. Y es ahí cuando debemos intentar ayudar a esa persona que quiere irse y que sabe que está mal, porque saben que está mal, al bien, y no como en el contrario, que es por pena o por estigmatización o porque cree que puede controlar este impulso, lo mueve de otra forma. Ok, entonces aquí hay una diferencia entre pedofilia y pederastía. La pedofilia, su psicólogo no la tendría que juzgar y tendría que llevar su proceso. Sí, como lo dice Fabiola, sí es difícil porque hay culpa en la persona, porque hay vergüenza de sentir esta atracción y sabemos también la orientación social va hacia ellos, incluso en la cárcel el trato que tienen ellos. Entonces lo ocultan, pero hay personas Pero puede ser se acercan. pedófilo
y no es pederasta. Así Ajá. es, Exactamente. es su orientación, el gusto que ellos tienen. Sí, e inclusive dentro de de la misma pedofilia hay divisiones, porque hay personas que se excitan solo con bebés, otros que solo se excitan con infantes tipo de kinder, infantes ya de primaria, prepuberes y ya adolescentes. Y esto tiene que ver con en qué edad ellos sufrieron algún abuso, a lo mejor. Sí, Corresponde. Si nosotros nos basamos en la teoría de repetición, que es tener el gusto por lo mismo que sucedió antes, sí tiene que ver, pero como había mencionado, el 100% de las personas que son pedófilas no pudieron haber todas sufrido un abuso sexual infantil. Okay. Puede ser fallas neurológicas, llega a tener una situación ya endocrina diferente, hay muchas teorías y no hay nada 100% establecido de esta es la razón por qué existe la pedofilia. Una fijación por el cuerpo infantil. Exactamente. Y entonces es muy variable. Sí. Podríamos ver casos concretos para determinar ello. Exactamente. Vaya, pues la verdad es que nos faltan muchísimos puntos por abordar. Este es un tema extenso. Me gustaría hasta que en un futuro nos especializáramos a lo mejor en un perfil, ¿no? Casos prácticos con la perspectiva de ambos. Y bueno, pues la verdad es que a veces la ley se queda corta. Nosotros solamente tenemos el código, se consumó o no, existen los elementos del delito o no. Son clave los criminólogos y los psicólogos para que antes de que el abogado entre a que si se cometió el delito o no, se pueda evitar. Sí. Y la importancia de la salud mental para que baje la criminalidad en general en la sociedad. Pues bueno, les agradezco muchísimo por estar conmigo el día de hoy, por aparecer en el canal. No, gracias. Y bueno, pues la criminóloga y el psicólogo les voy a dejar sus contactos para que puedan pues hablar con ellos, o no sé si quisieran algún contacto, o les dejo sus redes sociales para lo que se les ofrezca. Sí, bueno, está la Asociación de Salud Mental de Jalisco, donde pueden encontrar la forma de un trabajo terapéutico si sufrieron un abuso o creen que alguien sufrió un abuso, para hacer un diagnóstico como tal. Pues muchas gracias por vernos, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Adiós. Muchas gracias. Les cuento, la criminóloga, el psicólogo y yo ya nos quedamos en Cooks porque ya nos cerraron todas las puertas. Pero les grabamos un video padrísimo. Ahorita espérenlo, suscríbanse y lo sigan, les voy a dejar sus redes sociales.